En este video vamos a hablar de la iglesia climática de los últimos días de Santa Greta. Y te preguntarás sobre qué va a ir el video. Pues vamos a ver cómo la política y la ecología se están convirtiendo en lo que es una nueva religión. Aquí tenemos una fotografía bastante polémica en la cual vemos un terrible parecido entre la niña Greta y el malo del Señor de los Anillos. Hay que empezar por la palabra conciencia, la cual viene del prefijo con, convergencia o reunión, y esciencia o ciencia, que viene de siere, que es saber. Es decir, conciencia se puede traducir como el conocimiento de lo que nos une o el conocimiento de lo que nos es común. Otra forma de definir a la conciencia más popular es el sentido común, que hoy es el menos común de todos los sentidos. Fe significa conjunto de creencias. Entonces, la fe, según las religiones, es la que construye, porque con nuestras creencias creamos. Y ese es el don que nos dio el Creador, poder crear como Él. El presente de creer con fe y de crear o realizar es el mismo. Yo creo, lo que crees lo creas, pero tengo que decir, no confundir con la nueva era. En la religión hay unas leyes, las leyes de Dios, que son las que hay que respetar. Siempre que estás dentro de esas leyes, funciona este principio. No como ahora con la nueva era, que se pone una pulserita roja y ya va a ser rico, o cierras los ojos y pides un coche y te lo dan. No funciona así. La conciencia elige que creer o crear. Lo que nos une, la conciencia, es Dios. Y lo que nos separa es el diablo. De hecho, diablo significa el que divide. Los antiguos comprendían que hay muchas realidades diferentes y muchos niveles de conciencia. Por eso no se regían por el fanatismo materialista de nuestros días. Un ejemplo, los mayas eran grandes matemáticos, pero al mismo tiempo también eran profundamente religiosos. Hoy hay mucha gente que se rasga las vestiduras porque dicen que los mayas eran muy buenos, sabían el cero, astronomía, matemática. Pero esas mismas personas te dicen, no, pero la religión es mala. Bueno, pues entonces, si la religión es mala y de tontos y de supersticiosos, entonces ¿por qué los mayas eran tan religiosos? Obviamente verán la contradicción. Ahora nos vamos a ir a otra religión, la religión cientontífica, que es la religión del cientontismo. Después del manzanazo de Newton, curioso que es una manzana, lo mismo que mordió Eva, lo que son las casualidades, la conciencia perdió el con, o el sentido de la unidad y de la unión. Es decir, con el manzanazo de Newton perdimos el sentido común y comienza una nueva etapa, la del conocimiento sin el concepto de unión. Comienza la era de la división. La nueva religión, el cientontismo, la ciencia, se basa en teorías, que viene de teo o Dios y el sufijo aria, que significa cualidad relacionada con estudios. En este caso, los científicos no adoran a Dios, el Señor, el Creador, Cristo, etc., sino a los estudios, y ellos pues creen ciegamente en sus estudios. Esta nueva era, la de la ciencia, sin conciencia, se basa también en fe y confianza en los resultados de los estudios. Estudios dicen bla bla bla, estudios afirman bla 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 bla, estudios afirman bla bla bla. ¿Os acordáis los estudios antiguos
que decían que para este año ya íbamos a estar todos felices comiendo perdices y que el mundo iba a estar maravilloso y íbamos a tener mucho alimento, mucho trabajo, etcétera. Bueno, las universidades están llenas de estudios que no se cumplieron. El dios de los científicos son los estudios, por lo cual ellos le rezan siempre a San Einstein y a San Newton. Los científicos son como los políticos y como los falsos profetas de la Biblia, porque todo se basa en esperanzas. No voy a negar ciertas aportaciones que algunos científicos hicieron en el campo de mejorar nuestras vidas, no lo puedo negar. Pero hoy día, al día de hoy, puedo poner muchos ejemplos en cómo funcionan las proyecciones a futuro de la ciencia. Cada año, desde que recuerdo, aparece una cura para el cáncer cada mes. Se nos anuncian mejoras para vivir mejor cada mes. Se nos dirá que con el nuevo invento ya se solucionó el problema, pero el problema cada vez es peor. Y que pronto iremos a Marte y ya el agua no la tendremos que pagar. Aunque la realidad es la contraria, porque mientras más prometen, menos resuelven. Pero, aunque la realidad sea la contraria, si las teorías dicen lo contrario, ellos creen en las teorías, porque ya sabemos que su Dios son los estudios. Tú le puedes decir, oye, que hace un frío tremendo, que vino una helada histórica, y el científico te dirá no, porque eso se debe a un rebote químico fisioterapéutico del calentamiento global. No los vas a convencer. Una de las bases del cientontismo es el fanatismo. Lo creen ciegamente, no verán la realidad porque la ciencia es su Dios. Ellos creen en los estudios, en los expertos. En los expertos dijeron, los estudios afirman, la ciencia lo comprueba, la ciencia lo dice. Pero es normal que crean en los estudios porque desde siempre han escuchado la ciencia es tu Dios. Prometen bienestar, proyectan destrucción, pero no los cuestiones porque es tu Dios. Sus estafas son interminables y sus mentiras descaradas, como la burla del hombre de Nebraska, inventado para justificar a Darwin y reconstruido a partir de un solo diente que resultó ser de un cerdo. Vamos a explicarlo como lo dirían en mi pueblo. Que cogieron los tíos estos, se encontraron un diente de cerdo, te pintaron ese dibujo alucinante, nos pusieron a todos como monos. Yo tengo que decir que como todavía no se ha descubierto el eslabón de Darwin, yo considero a los monos como una especie aparte. Yo no me considero mono. Bueno, un poco mono sí que seré, pero bueno, pero de bonito. Y ahí veis los camellos y todo lo que se inventaron. Imaginaos, y era un diente de un cerdo. Esa es la ciencia. Cogieron el dibujito del diente de cerdo, totalmente inventado, falso, le pusieron el peinado estilo de los Beatles y lo sacaron en todas las revistas mundiales y en los museos. Toma ya, y todos los científicos creyéndoselo. Las noticias sobre la piedra lunar que regaló el astronauta Neil Armstrong a un museo holandés que resultó ser falsa es muy buen ejemplo también. Uno no sabe qué creer, ¿estamos de acuerdo? ¿Será que nos tienen a todos en la luna o en las nubes? Bueno, recuerdo que los viejos de mi pueblo con el bastón, cuando veían uno así raro, decían, pobrecito, ese está en la luna. Aquí vemos otro de los inventores. Fijaos lo fácil que es y cómo funciona esto del cientontismo. Lo único que se necesita son, como veis, 8 personajes, un buen pintor, el retrato de Darwin en detrás para que le dé el toque religioso y unas carabelitas en la mesa diferentes.
Y pues se trata del el hombre de Piltdown, otro de los mayores fraudes científicos. Se inventaron un hombre de un trozo de cráneo humano reciente y fragmentos de mandíbula de un simio, probablemente de un orangután. Vamos, que yo mañana me voy a encontrar un hueso por ahí y me voy a inventar mi propia teoría. Su capacidad para mentir descaradamente, y aquí ya entra, o vamos a dar un salto a la prensa, es ilimitada. Pueden inventar cualquier cosa de la forma más descarada. Solo tienen que poner la palabra ciencia, y ya es verdad, porque la ciencia es tu Dios, y a tu Dios no se le cuestiona. Aquí podéis ver Time, la revista Time, cuando en 1973 y 1977 vendieron el enfriamiento global y como después en el 2001 y 2006 vendieron el calentamiento global por los mismos motivos. Sobre esto tengo un vídeo en mi canal de casi una hora aproximadamente, que se llama La historia del cambio climático desde 1971 a 2019. No te lo pierdas porque ejemplos como este durante una hora. Aquí pongo uno de lo que es porque hay que ver los que son los maestros del cientontismo científico, que son la BBC. Fijaos cómo la masacre de los colonizadores en América alteró la temperatura de toda la Tierra. El estudio lo hizo un hombre, no sabemos cómo le dio la vuelta al mundo varias veces, ni cómo exploró las grandes cantidades de terrenos que hay por explorar en el Amazonas y en la zona de México, etcétera. Pero bueno, así es la ciencia, se inventan cualquier cosa. Las culpas es de Colón. Así mejor no le echan las culpas a los políticos de hoy, el típico truco de los 500 años. El truco, desde luego, mágico que tienen los científicos es los estudios para todo, como el limpiacristales, ¿no?, que sirve para todo, los cristales. Estudios en contra y estudios a favor. Estudio cuestiona beneficios de consumo moderado de alcohol. El alcohol, el elixir de la longevidad. El consumo moderado de alcohol también daña el cerebro. Beber alcohol podría alargar tu vida, según un estudio. Confirmado el alcohol acorta la vida. El alcohol y sus beneficios en la salud cerebral. Es decir, esto es para volverse loco. Si tú eres científico te vuelves loco, porque claro, cada semana, cada 2 semanas te cambian la versión completamente diferente. Sin embargo, no hay que menospreciar a la prensa ni a los científicos, ya que con este truco, que es tener estudios para todos, los científicos llevan siglos teniendo razón. La ciencia vive una epidemia de estudios inservibles. ¿Por qué la mayoría de los resultados de la investigación publicados son falsos? Más de la mitad de los estudios en psicología no se pueden repetir. Los 3 de revistas bastante importantes. Los podéis buscar por titulares en Google. Y claro, es normal que sean estudios inservibles, porque la realidad es que hay que mantener el campo. Y la realidad es que un hombre en una oficina en Bruselas, en un aire acondicionado, que no ha visto un pato en su vida, o que no sabe la diferencia entre un pavo, un guajolote y una gallina, pues ahora, hoy día está haciendo leyes en la Comunidad Europea, o hay un tío de la ONU que en su vida ha visto una serpiente y está haciendo leyes sobre la conservación de las especies. Entonces esto es una locura, nunca va a funcionar. La dictadura científica existía antes, lo que pasa que yo la he bautizado ya como la dictadura científica, dando un paso más adelante para la humanidad. Pero ya Huxley, en los años 50 o 60, ya hablaba de la dictadura científica, que sería un sistema disfrazado de democracia diseñado para controlar y esclavizar a las personas. Cualquier parecido con la actualidad es pura coincidencia. Pero bueno, cuando ya les cogen la mentira y ya cuando nadie les cree, que es lo que hemos visto antes, pues ya han recurrido
a las noticias falsas. Entonces ahora fijaos cómo lo justifican. La ciencia confirma que las fake news se extienden más rápido que la verdad. Ay, Dios mío. Los científicos también luchan contra las noticias falsas. Un centro europeo de medios científicos para combatir las noticias falsas. Yo voy a ser sincero. Si toda la sociedad llegara a un acuerdo de que hay ciertos temas que hay que censurar, por ejemplo a los niños, censurarle todo ese adoctrinamiento que están haciendo ahora, sexual a niños pequeños, etcétera, o limitar la violencia en la televisión o en el adoctrinamiento de jóvenes en el odio, pues si fuera un acuerdo pues estaría bien, pero esto que estamos viendo aquí es simplemente censura y al final es también una burla. Y los científicos ya vale todo. Los científicos. ¿Y quiénes son los científicos? Madre mía, averigüe usted. Esto, ¿quién lo iba a decir? Ya se ha hecho realidad. El Ministerio de la Verdad de 1984 de Orwell ya existe en algunos países. Hay ya hasta, lo han superado, hay hasta ministerios de la alegría. Es decir, Ministerio de la Verdad, Ministerio del Amor, Ministerio de la Alegría. Venga, politicemos el amor. Entonces, a partir de ahora, para enamorar a una mujer habrá que firmar un contrato si estás en España y pronto, obligatoriamente, tendrás que hacer una protesta política de protesta porque de esa forma y con un bonito discurso político le declaras el amor a tu prometida. Y a ver si te vota. Esto es la locura a la que nos están llevando los políticos que, aunque yo me ría, la verdad la cosa está para llorar, pero es que hay que reírse, señores, porque este tema solo se va a salvar cuando nos demos cuenta la estupidez a la que nos están llevando las políticas. No todas, pero a muchas, ¿no? Esta dictadura científica del Ministerio de la Verdad controlaría la mente de las personas bajo el principio la guerra es paz, la libertad es esclavitud y la ignorancia es fuerza. La vigencia de George Orwell la podemos vivir hoy a diario. A mí me gustaría decir algo sobre la ONU. Todos culpamos siempre a los gobiernos locales, pero no, los gobiernos locales están gobernados por la ONU. Entonces, los políticos locales en muchos países, por ejemplo en América Latina o en Europa, están coartados por lo que la ONU pide. El FMI, el Banco Mundial, todas estas asociaciones que los endeudan y después los obligan a pagar, etcétera. Pero este mundo, para que veáis que se puede encontrar el origen de este mundo feliz, está en 1984, en el hermano de Aldous Huxley, que fue el fundador de la UNESCO, la parte científico lavacerebros de la ONU. La dictadura que estamos viendo no es casualidad. En ambos libros se alertaba de los planes que tenía la élite para implantar una dictadura mundial. George Orwell era alumno de francés de Aldous Huxley y su hermano, lo puedes comprobar, el fundador de la UNESCO era Julian Huxley. Y tú dirás, ¿qué tiene que ver esto con la niña Greta y la iglesia climática de los últimos días? Porque aquí estamos analizando primero cómo funcionan las creencias y la religión. Ya hemos visto cómo funciona la religión científica, que funciona con ciencia, como podéis ver en esta imagen a la izquierda. Eso es a lo que la ciencia nos quiere llevar. No toda la parte de la ciencia, pero los que tienen ahora el peso más importante. Porque con esa máquina, con esa inteligencia artificial, con el Internet, etcétera, ellos están intentando crear una dictadura de la mente. A la derecha tienen la conciencia, es decir, un ser humano con conciencia, es consciente de la realidad, vive en armonía con la naturaleza. Esta es una elección que todos vamos a tener que tomar. ¿Cuál es nuestro Dios? ¿Cuál es tu Dios? Yo no creo en las cavernas tampoco, porque, bueno, ahora volvernos a las cavernas sería bastante complicado.
Pero sí creo que deberíamos centrar todo en la naturaleza y aprovechar la parte científica que permitiera vivir en armonía, pero con libertad del ser humano. Porque si los políticos lo hacen, si hay autoritarismo global de un gobierno global sobre los países, entonces vamos hacia la foto de la izquierda, a la ciencia. Si queréis ver más, en mi canal hay un vídeo que se llama El Apocalipsis Cientontífico, donde yo puse esa teoría que he puesto para la humanidad, para pasar a la historia como uno de los mejores cientontíficos. Teoría sobre el cientontismo y los cientontíficos. Se llama mi trabajo exhaustivo que hice en un ratillo mirando el Google. La palabra cientontismo, os lo voy a explicar brevemente, aunque podéis ver el reportaje completo, nace de la fusión de los términos científico y tonto. Es una religión. Hay dos tipos de cientontíficos, los pancistas que solo piensan en llenar su panza y los interesistas que solo piensan en llenar sus bolsillos. Al cientontífico le gustan tanto las máquinas que sueña con ser tan limitado, tan descerebrado y tan obediente como ellas. Distinguirás a un cientontífico por su amor a las máquinas. ¡Ay! Pensar que en la escuela me enseñaban que los cientontíficos iban a llevar a la humanidad hasta una nueva era de felicidad y bienestar, cuando la realidad es que han dejado el planeta en una situación de extrema gravedad. Y aquí volvemos a lo del calentamiento global y lo del enfriamiento global. Y vamos a entender por qué es tan fácil pasar de que todos nos congelamos, como veis ahí en la foto, a que nos vamos a quemar como huevo frito. Aquí tenéis el Nobel Gieber, un premio Nobel, en una reunión de premios Nobel. Lo puedes buscar en el internet. La NASA en una de sus mediciones usó 8 termómetros para medir la Antártida. Señores, no les exagero. 8 termómetros para medir 14 millones de kilómetros cuadrados. Y yo voy y se lo explico a un defensor del calentamiento global científico y resulta que esta persona me dice que alguna explicación científica debe haber. Es decir, ahí hay trampa. No hay que ser muy inteligente para saberlo. Y ahora nos vamos a ir con un invento científico que se llama chip y viene del latín cipus, que es el poste o la estaca donde se amarraba a los animales. Es decir, el chip es donde, el cipus es donde se amarraba al cochino, a la vaca, a la gallina o cualquier animal, al perro, al animal, a la bestia. Y el Apocalipsis dice: y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento cuente el número de la bestia, pues es número de hombre, y su número es 666. Ajá. ¿Y por qué el científico le puso chip al chip? ¿Es por una broma o es que ese chip es la estaca donde amarran a los animales de 2 patas, como nosotros? Y bueno, esta marca pareciera ser la marca de la bestia y tiene sentido porque si la estaca de la vaca es para amarrar a la bestia y dice el Apocalipsis que sin la marca no se puede comprar ni vender y como con el chip no podemos comprar ni vender, pues a lo mejor el Apocalipsis es cierto, o a lo mejor el científico lo puso un poco para divertirse. Aquí vemos una foto en exclusiva que conseguí tomar hace poco de la culpable principal del cambio climático. Lo están buscando todas las policías internacionales, la OTAN, la Interpol, el FBI, la CIA, todos los organismos del mundo, para encontrarla. Es la culpable del cambio climático. Se tiró un pedo y se calentó mucho el planeta. Si la has visto, bueno, ya sabes, llama a la policía porque, bueno, nos está poniendo en peligro a todos, claro.
no los inventos científicos, las bombas atómicas, la contaminación de los coches, todos los químicos que inventan como los que se usan en las minas que envenenan ríos completos. No, la geoingeniería con la que fumigan todo el cielo, las antenas que se han inventado, esas antenas, no, nada. La culpable del cambio climático es esta vaca que se tiró un pedo. Señores, no es broma. Lo dice la prensa científica y tienen que creerlo. Los científicos los he bautizado, esto pasará a la historia para siempre, los he bautizado como el Homo scientificus y el Homo pokémonensis. Es que son dos estilos, porque está también el Homo repetitivus, pero ese es menos común. Tenemos el Homo scientificus, que es el científico normal. Después tenemos el Homo pokémonensis, que ese ya es más zombie que el anterior. Y el Homo repetitivus, que es un poquito más culto, que son los intelectuales con H, que esos son un poco más cultos, y esos son los que se saben repetir de memoria todas las teorías científicas. En la etimología del fútbol, y ahora tú dirás, pero ¿por qué mete la etimología del fútbol? Porque el fútbol, mi amigo, igual que el cientontismo, es una religión, y te lo voy a demostrar. El gol, en el folclore medieval y la mitología judía, es el golem, un ser animado fabricado a partir de materia inanimada, normalmente barro, arcilla o un material similar, puede ser madera. Pinocho era un golem o gol. De ahí sacó Tolkien, el maravilloso Tolkien, su personaje Gollum. Sobre esto tengo yo 3 videos de las 3 partes del libro El Señor de los Anillos, La Comunidad del Anillo, Las 2 Torres y El Retorno del Rey, en el cual yo demuestro que el libro, o por lo menos sus bases principales, están tomadas del libro del Apocalipsis y algunas otras partes de la Biblia. Por lo tanto, un golem es un robot, un ser creado para ser un esclavo sin voluntad. Como veis, a la derecha, ya en la aldea digital, que es un proyecto de ciudades smart, que en realidad es un proyecto que forma parte de la globalización, ya le están metiendo a los niños los robots. El maestro ya es un robot. Por supuesto que la inteligencia artificial como tal está dirigida por seres humanos, nos lo cuentan en El Mago de Oz. Un hombre que con una máquina engaña al mundo entero. Entonces, si tú quieres controlar a muchas personas, pero quieres evitar la humanidad, pues usas a los robots y lo haces pasar por inteligencia artificial, pero en realidad es manipulación artificial, no es inteligente usar un robot. Los 3 palos. ¿De dónde viene esa palabra? Porque el gol, el esclavo, el golem, entra entre los 3 palos, pues que la palabra trabajo viene del latín tripalium o 3 palos, que era el yugo en el cual amarraban a los esclavos para azotarlos. Y por eso decimos hoy que estamos libres cuando salimos de trabajar. ¿Y qué tiene que ver esto con la religión del fútbol? Pues ya lo vamos a ver aquí. El cancerbero es el que guarda los 3 palos o el tripalio, en el que se marca a los goles, que según la mitología era Cancerbero, el monstruo que guardaba las puertas del infierno y evitaba que las almas condenadas o los goles se escaparan. Y tú dirás, no, eso no puede ser cierto. Pues vámonos con la marca. ¿Os acordáis de la marca de la bestia? ¿Veis los cuernecitos que hay en la pelota? Pues en el fútbol los goles se anotan ¿dónde? En el marcador y se marcan. Al gol se le marca. Marcar significa, según el diccionario, señalar con signos distintivos, marcar personas, animales, árboles, monedas, prendas o productos. Y a los esclavos, igual que a los goles, se le marca ¡gol! El fútbol se basa en la división. Veremos qué importante es esto para la iglesia climática. No creáis, todo tiene relación. En la vida todo tiene relación. Aunque parezca desconectado, cuando uno sigue la línea, sigue el hilo y sigue viendo y comparando, uno empieza a ver cómo todo está interrelacionado.
Los 3 palos en los que se marca a los goles son guardados por el demonio cancerbero, como dijimos antes. Y a los demonios también se les conoce como diablo. Diablo, como ya os expliqué, viene del griego diabolos, que significa el que divide. Y claro, como es el que divide el diablo, ¿será que el fútbol por eso se celebra con partidos? Se parte. Y claro, se organiza en la primera división, la segunda división, tercera división y en clasificaciones. Y qué curioso que clasificar significa en el diccionario dividir. Esa fotografía la tomé durante una Copa América cuando trabajaba para una agencia de noticias. Igual que la religión, el fútbol se amarra con ligas. Ajá, ahí está interesante, fijaos. Cuando digo que el fútbol es una religión, hay mucha base en ello. Porque religión significa religare, religar, re y liga. Es decir, amarrar fuertemente con una liga, que es una cuerda. Y bueno, ¿y cómo se hace el fútbol? Pues muy sencillo, con las ligas. La liga MX, la liga tal, la liga tal. Se amarra a la gente fuertemente con liga. Pero entonces, si yo tuviera razón, estaríamos al menos pudiendo demostrar que el fútbol es una nueva religión. Y claro, tú te preguntarás, pero si el fútbol fuera una religión tendría sus mesías y su Dios, ¿no? Están cantando ¡gol! Y el fútbol tiene su mesías, fíjense, tiene su mesías y tienen, como veis, el pie de Dios, porque ya tienen la mano de Dios con minúscula. Porque el fútbol también tiene su Dios, que es Maradona. Dios con minúscula, ¿eh? Dios me perdone, con mayúscula. Y Maradona, pues, es el que ganó gracias a robar. Entonces el diablo, pues, es el que roba, el que engaña, el que miente, pues entonces tiene bastante sentido. Pero además del Mesías, ¿tienen algún otro Mesías? Pues claro, el Deus Ronaldo, el cristiano, claro, el cristiano. Pero no crean que esto ha sido hecho a propósito, esto seguro que es pura casualidad. Y ahora nos vamos a ir a la religión que ahora está mandando en el mundo y la que más nos afecta. Ya hemos visto la religión de científica, la religión futbolística y ahora vamos a ver la religión política. Diablo viene del griego diabolos, que significa el que divide. En la Biblia se le representa como a Satanás, el dragón o la serpiente antigua. Al diablo le dicen débil en inglés, que significa de el mal. En español es débil. Entonces la debilidad es la ausencia de fuerza vital, es decir, la falta de Dios en el cuerpo. Pero puede ser una tendencia irresistible a cometer el mal, una debilidad contra los demás o contra nosotros mismos. Pero no es esto lo tétrico. Lo tétrico es que device, que es el teléfono con el cual estoy grabando esto, viene de devis en francés y de débil en inglés. Devis significa instrumento para dividir y débil, como hemos visto, diablo significa el que divide. Entonces puede traducirse como instrumento para dividir o instrumento del diablo. Diablo también significa mentiroso, calumniador o creador de odios, creador de división. ¿Y qué sucede? En el Internet que estamos viendo esa lucha, y en la vida misma estamos viendo una lucha entre la vida y el mal. Pero por supuesto que yo estoy loco, ¿no? Sin duda que eso es una simple casualidad. Aquí tenemos otra de las casualidades. Precisamente no se les ocurrió otra cosa que ponerle una manzana mordida. Cualquier parecido a lo de Eva es seguro que es pura coincidencia. Device viene de la raíz débil, como dijimos antes, que significa instrumento para dividir o instrumento del diablo. Pero ahora fijaos, la manzana mordida es un símbolo del mal, porque en latín malus con A larga significa manzana y malus malo. Entonces lo que esta gente hacen es usar un lenguaje figurado, el simbolismo del mal se coloca en la manzana. Y claro, pues tuvimos la manzana de Eva, después la manzana de Newton y después tenemos la manzana del Internet. Son las 3 caídas de la humanidad. ¿Hacia dónde? Hacia la pérdida de la conciencia.
y el camino directo hasta la ciencia, que es la trampa de la red y de la web. Pero ahora dirás tú, no, es que este hombre tiene una imaginación. Pues fíjate, más imaginación tienen los que hacen el Internet, porque no se les ocurrió ponerle otra entrada a las páginas web que www, que significa 666, porque Bawa en hebreo es el 6. Y bueno, como yo tengo mucha imaginación, aquí en esta publicidad de una bebida monstruosa que se llama Monster, pues veo claramente los 3666 de el número de la bestia, y arriba pone un leash de beast en mayúscula, lo cual significa libera a la bestia, a Satanás. Pero la verdad que no se ve tan claro, ¿a que no? Diabolos o diablo significa el que divide. Y nuestra sociedad se organiza, claro, en partidos políticos, divisiones y clasificaciones. La lucha de clases es lo que se fomenta. Divisiones, feminismo, machismo. Blanco, negro, bla, 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 bla. División. De eso viven. El partido, señores, es el que manda. El que parte, reparte. Bien dicho, ¿no? Por el dicho. Divisiones y clasificaciones. Y, como decíamos antes, el pastel lo reparte el que parte reparte. Entonces, por eso, lo de las luchas de clase. Divide y vencerá, decía el César. Divide un pueblo y ya lo habrás conquistado. Aquí tenemos una fotografía, una caricatura de mi libro El curso de la vida, en el cual se ve claramente en qué consiste nuestro mundo actual. Al diablo también se le conoce, como vimos antes, como el demonio, y aquí vamos a entrar en la religión política. ¿Por qué? Porque los políticos de Atenas eran los demos o demoi, que eran los hijos del demiurgo. Estos demos o demoi, los hijos del demiurgo, eran el 5% de la población y tenían derecho divino a gobernar. Por lo tanto, democracia significa el poder de los demos o los demoi. ¿Y qué pasa? Esto revela un misterio, que para los primeros cristianos los demonios eran los políticos, los demos, los demoi, eran los hijos del demiurgo, unos hijos del demiurgo. El demiurgo era el creador del mundo material, no confundir con Dios. ¿Y cómo sabemos que los políticos son una religión y que son dioses? Pues muy sencillo, está en las mismas elecciones. Fijaos que a los políticos se le hacen votos y a la Virgen se le hacen votos. A los políticos se les piden promesas, a los santos y a las vírgenes y a los cristos se les piden promesas. A los políticos se les elige en las urnas y a los santos, vírgenes y cristos se les hacen ofrendas en las urnas. A mí me van a perdonar, yo prefiero quedarme con la Virgen, que siempre tengo la posibilidad de que me cumpla alguna promesa. En realidad sí me han cumplido muchas los santos. Todavía con los políticos estamos en espera. Y bueno, ¿quiénes son los políticos? Estos, nuestros dioses a los que le hacemos votos, les pedimos promesas y elegimos en las urnas, aquí los tienen. Estos son. Y aquí ya entramos de lleno en el tema que nos incumbe en este video, que es la iglesia climática de los últimos días de Santa Greta. Aquí veis cómo en 1989 la ONU predijeron que el calentamiento destruiría a todas las naciones enteras para el año 2000. Tengo yo una anécdota muy buena, que recuerdo yo esa vez cuando la ONU dijo que se iba a acabar en el año 2000, y yo tenía ganas de vivir en la playa, y recuerdo que me dijo un amigo, no te vengas a vivir a Cádiz, que Cádiz para el año 2000 ya se inundaron todas las casas. La verdad que estamos ya a 2000, casi 20, y el mar no ha subido para nada, pero no importa. Esta gente siguen haciendo cumbres y diciendo que el mundo se va a acabar. Aquí otro de los muchísimos artículos que puedes encontrar que prueban lo que te estoy diciendo. No es noticia falsa.
he publicado, bueno, sí es noticia falsa porque lo publican los periódicos, pero ya sabe que ellos de vez en cuando se equivocan y dicen la verdad. Es decir, de nuevo lo vemos ahí. Ahí está, señores, la ONU, el mundo se va a acabar en el 2000. Y no hemos pagado impuestos desde entonces, señores, y no hemos hecho cosas que dijeron ellos. Es una farsa, pero lo más preocupante es que haya millones de personas que todavía crean en ellos. Aquí veis, en agosto de 2004, que el calentamiento global puede causar la próxima época glacial. Esto ya se burlan ya directamente. Es decir, que el frío provoca el calor y el calor al frío. Esto me recuerda el que le pregunté yo que si había tanto frío, un frío histórico, ¿por qué había calentamiento global? Porque cuando algo se enfría y cuando se calienta, se calienta. Pues me dio esta misma explicación. Y yo que creí que eso era imaginación, no, está en la prensa. ¡Qué burla! Claro, aquí veis en pocos años que pasamos del enfriamiento global al calentamiento global. Ahora esto tiene una explicación, señores. ¿Y si hay ciclos solares y ellos saben cuáles son esos ciclos? Entonces ellos saben cuándo se va a calentar y se va a enfriar. Eso podría ser. Eso es para ser benevolente con ellos, porque lo más probable es que se lo estén inventando. Y aquí pues vemos ya los inicios y la fundación de la Iglesia Científica Climática. Y aquí vamos a ver cómo son los criterios de la prensa. En la izquierda veis 11.000 científicos se unen para declarar una emergencia climática global. Lo sacan todos los periódicos, televisiones, universidades, etcétera. Y a la derecha vemos 31.000 científicos norteamericanos niegan que el cambio climático sea producido a causa del hombre. Bueno, ¿y por qué los periódicos deciden promover el de los 11.000 científicos? Pues porque les conviene. Ahora aquí viene cómo viene el lavado de cerebro a los ecotontistas. Yo llamo ecotontistas a los ecologistas que no conocen el campo, que no han visto una vaca en su vida, que no saben distinguir un pavo de una gallina y que trabajan en una oficina de una ciudad. Estos ecotontistas son buenas personas y tienen gran voluntad por ayudar, pero lo que hacen es más daño que otra cosa, porque el campo no se puede arreglar con política. Los campesinos, cazadores, pescadores, gente que vive del campo, de la naturaleza, ellos son los que la cuidan. ¿Por qué? Porque ellos saben que si acaban con la naturaleza, pierden su futuro. Entonces estos ecotontistas lo único que hacen es servirle a Now, que es el New Order of the World, como podéis ver ahí. Ahí tenéis el mapita del nuevo orden mundial. Se lo ponen y como son tan zombies no se dan ni cuenta de lo que están promocionando. A la izquierda ya empezamos a ver una creyente de la religión de la Iglesia Climática de Santa Greta. Aquí vemos que cuando Patrick Moore, que es el cofundador, el fundador y expresidente de Greenpeace, sale a decir que el calentamiento global es una de las mayores estafas científicas de la historia, automáticamente ya su palabra no tiene valor. Es decir, mientras que estuvo en Greenpeace, maravilloso. Cuando sale de Greenpeace y renuncia que son una estafa, él mismo, porque ya seguro que lo sacaron al pobre hombre de su propia organización, entonces ya pues no le tenemos que hacer caso. Aquí hay otro señor, John Coleman, fundador de Weather Channel, que negó que el cambio climático sea causado por el ser humano. Aquí hay un detalle muy importante. Nosotros no estamos causando el cambio climático. El cambio climático lo están causando políticas de los políticos, multinacionales, el sol, la misma naturaleza y otras muchas circunstancias. Nosotros solo somos una y la menor de muchas otras. Lo que pasa es que el cambio climático es un enemigo perfecto. ¿Por qué? Primero, porque es imposible de encontrar al cambio climático y meterlo en la cárcel. Segundo, porque con la excusa del cambio climático nosotros pagamos impuestos. Por eso no nos dicen que podría ser del sol o de la misma naturaleza, sino que la culpa es nuestra. La culpa es tuya y paga impuestos. Os pongo un ejemplo, algo que me pasó en Chiapas. Fui a Chiapas, estaba con un hombre en un cafetal orgánico. El hombre tenía varios árboles de aguacate. Alrededor de él había una finca que recientemente empezó a usar venenos, glifosato y otros venenos herbicidas.
y plaguicidas y todo eso. Y todos los vecinos de alrededor habían empezado a usar herbicidas. Mientras que estábamos tomando el café, que había como una lomita, se veía a los vecinos, a uno de los vecinos, echando los herbicidas, quemando la hierba. Entonces, ¿qué sucede? Va el hombre y me dice: qué raro, este año el aguacate ha dado muy pocos aguacates. No sabemos de qué habrá sido. Y yo le digo: ¿y qué le han dicho los científicos? Bueno, los científicos que vinieron nos dijeron que era del cambio climático. ¿Ven ustedes el truco? El cambio climático es el enemigo perfecto, porque si ese hombre sabe que el aguacate no ha dado porque los herbicidas alrededor mataron a los polinizadores por medio de veneno y también por hambre al matar a la hierba con las flores, entonces ya él se da cuenta de que el problema es el herbicida, pero el cambio climático sirve como fantasma al cual nunca podrán capturar. Ese es el truco del cambio climático. Y bueno, aquí tenemos a la niña Greta, la gran profeta de la iglesia climática de los últimos días de Santa Greta. Tendrás que leerte el Ave Greta, que estás en los cielos, y el Santa Greta, que estás en la ONU. Son las dos oraciones que vamos a ir aprendiéndonos, y 40 Ave Greta cada vez que peques climáticamente. Si no, serás castigado con el infierno climático. En realidad, aparte de la broma, es absurdo que haya gente que defienda a esta niña. ¿Por qué? Porque yo llevo años, como muchas otras personas, como todos nosotros, la mayoría, preocupándonos por el planeta, pero la solución a los problemas que tenemos verdaderos, climáticos, y los verdaderos problemas que hay de ciertos grupos multinacionales influyendo en las leyes y destruyendo el campo y desplazando a los campesinos, etcétera, no puede arreglarse con manifestaciones políticas. Yo no puedo irme a la lluvia con una pancarta a protestar en contra del clima. Las nubes no entienden de protesta, ni tampoco vamos a arreglar el mundo con discursos baratos a los políticos, ni tampoco llamando a la gente a faltar los viernes al colegio, y menos aún a salir a la calle a quemar contenedores. Eso es lo más absurdo que uno pueda imaginar. Que me perdonen, pero esa no creo que sea la solución. Yo creo que la conciencia, el sentido común es la solución. Tenemos que volver al sentido común, a la negociación cordial. Cordial viene de corazón y de cuerda, de atarse unos con otros. Cordial, no estilo demoníaco, pegando gritos llenos de odio. Porque ¿sabéis qué pasa cuando uno habla así, lleno de odio? Pues que aparecen ya estas locuras que estamos viendo en estos días. Una mujer pidiendo que nos comamos a los bebés para luchar contra el cambio climático en una charla de Ocasio Cortés. Y no os creáis que esto es una locura. Locuras de estas hay todos los días. Un día de estos, a ver si puedo y hago un video y dura 1 hora de locuras de estas. Que estamos viviendo la locura total. Hemos pasado de que antes el más sabio hablaba y hoy día habla el menos sabio, por ser generoso. Aquí vemos otro científico sueco proyecta el canibalismo como opción sostenible para combatir el cambio climático. Estamos jugando con fuego porque tenemos en las universidades, en la política, tenemos un montón de millennials desquiciados, algunos ya millennials con 70 años, pero tenemos un montón de millennials desquiciados que verdaderamente, en lugar de ver el problema y buscar con conciencia una posible solución, viven en un mundo paralelo. Entonces, analizan bien el problema, pero después la solución que proponen es completamente demente. La verdad que da un poco de miedo, ¿eh? Este hombre está como una cabra. El hombre este da miedo, ¿eh? Esperemos que no quede de alto cargo de la ONU, porque si no estamos todos apañados. Aquí vemos las consecuencias de cuando se llama a la violencia, al odio, a la destrucción y cuando no se aportan verdaderas soluciones. Cuando se politiza el mensaje ecologista, un mensaje que podría ser muy positivo y que es necesario evitar más daño al planeta, pero fijaos lo que pasa, esta niña
irresponsable. En realidad la pobre hay que perdonarla, Dios la perdone, también ella es inconsciente, ignorante, son sus padres los que la han puesto ahí, explotación infantil total, la ONU que no respeta ni sus propias normas, van por todo el mundo prohibiéndole a los padres hacer cosas con sus hijos porque dicen que es explotación infantil y ellos mismos la practican. ¿Y qué pasó en Chile después de que la niña Greta pues dijo eso? Pues aquí veis, orcos queman la iglesia de Carabineros de Chile, edificio del siglo XIX. Observad las imágenes y juzgar por ustedes mismos. ¿Esta es la forma en la que vamos a luchar contra el cambio climático? ¿Tirando piedras y destruyendo edificios y metiéndole fuego a edificios? Y Greta llama a jóvenes chilenos a unirse a la lucha climática y protestar en sus colegios. ¿Esto no es corrupción de menores? Pues aquí veis, sacando a un sacerdote de la iglesia de Santiago. Es absurdo porque volver a las cavernas es imposible ahora mismo. Colapsar una ciudad como Santiago es una locura. Porque hay que hacer un cambio que sea gradual, despacio, inteligente, consciente, sabio. Ir poco a poco, fortaleciendo el campo, ir poco a poco llegando a la gente, no quemando la ciudad porque después no van a tener ni para comer. Pero aquí la tenemos. Dijo que la estaban intentando silenciar y estuvo un mes saliendo en todos los periódicos. El gran hermano, señores, está aquí. ¿Y quiénes son los que Greta nos dice que van a salvar el planeta y que son los que ella llama? Pues por ejemplo aquí tenemos los que fueron a la cumbre de París. Señores, sí señor, ellos son los que nos van a salvar a nosotros del cambio climático. Los mismos que lo provocaron. ¿Quién se lo cree? Pues millones de personas. ¿Cómo es posible? Pues tiene que ver mucho con la educación. Yo lo llamo el apocalipsis millennial. Y aquí, cómo se burlan, el medio científico por excelencia. Si os queréis reír, mirar su apartado de ciencia, de verdad da para muchos programas cómicos El País. Menos eructos de vacas para frenar el cambio climático. Aprovechan para promocionar los transgénicos en la manipulación genética, cosa que debería estar prohibida por el peligro que implica. Pero bueno, aquí los tenéis, menos eructos de vacas para frenar el cambio climático. Y aunque parezca una broma, señores, si no hacemos algo, esta fotografía que comparto se va a hacer realidad. La era del filete con papa ha terminado. Comienza el apocalipsis climático de la niña Greta. Perdonen que me río porque lo de que se pierda el filete con papa es un asunto serio. Esta gente están tan locos que serían capaces de llevarnos a ese extremo. Por supuesto que podemos confiar de todas formas en los medios científicos. Como podéis ver, no hay ninguna sospecha de que estos medios científicos estén manipulados, El hecho de que todas las noticias sean la misma en los mismos portadas de los mismos periódicos no significa nada, señores, no sean mal pensados. Y ahora nos vamos a ir ya con la iglesia climática de los últimos días. La Biblia, el Apocalipsis, dice que cuando estén diciendo paz y seguridad, entonces la destrucción vendrá sobre ellos repentinamente, como dolores de parto a una mujer que está encinta, y no escaparán. Fijaos, ¿por qué la ONU le puso paz y seguridad? ¿Se trata de una broma? ¿Se trata de un guiño al Apocalipsis o realmente el Apocalipsis se está cumpliendo? Abajo dice, se le permitió combatir contra los santos y vencerlo, y también se le dio autoridad sobre toda raza, pueblo, lengua y nación. Se trata de una bestia, un dragón, un demonio, que sale también en el Apocalipsis 13:7. ¿Y quién es el organismo que tiene autoridad sobre toda raza, pueblo, lengua y nación? Las Naciones Unidas. Pero aquí no acaba todo, fijaos, el mapa de la ONU es la Tierra plana. ¿Por qué? También tiene una diana como de una mira telescópica
más bien de un cañón de artillería o algo así, o una mina telescópica antigua. ¿Por qué tiene una mira telescópica en el mundo? ¿Y por qué tiene los laureles de la victoria del César alrededor del mundo? ¿La tierra plana qué pasa? ¿Significa quizá a la cristiandad o de verdad los conspiranoicos tienen razón y es plana? Yo, como no me he podido montar en la nave todavía y no me fío de la mitad del personal, no voy a poner la mano en el fuego. No sé si es redonda o plana. Cuando me dé una vuelta en la nave os lo compartiré. Y tú dirás, este hombre está loco, está pensando que puede coincidir el Apocalipsis con las Naciones Unidas. Pues te voy a decir una cosa, los de la Unión Europea están más locos que yo, porque le pusieron al Parlamento de Estrasburgo, al edificio, la forma de la Torre de Babel. ¿Pero cómo es posible? ¿Qué es un simbolismo satánico? ¿Una burla a la Biblia? ¿Qué significa? Aquí se dice que vi subir de la tierra otra bestia, tenía 2 cuernos como de cordero, pero hablaba como un dragón. Cuando estaba en presencia de la primera bestia, cuya herida mortal fue sanada, ejercía toda autoridad de ésta y hacía que la tierra y sus habitantes la adoraran. ¿Serán las 2 bestias la ONU y la Unión Europea? La cuestión es que la marca, esa que hacía a todos esclavos, y sin la cual no se podía comprar ni vender, pareciera que se cumple en una profecía de Tolkien, quien obviamente leyó en profundidad el Apocalipsis, ya que su libro se basa principalmente en el anillo, que es precisamente la marca de la bestia del Apocalipsis, el chip, que es, fijaos, un anillo para gobernarlos a todos, un anillo para encontrarlos, un anillo para atraerlos a todos y atarlos en las tinieblas. Cambiarle un chip para gobernarlos a todos, un chip para encontrarlos, un chip para atraerlos a todos y atarlos en las tinieblas. El anillo también se puede comprar con internet, una red de prensa y redes, para gobernarlos a todos. Government significa gobierno de la mente o de la mentira. Un anillo para encontrarlo, que volvemos el chip, la localización. El anillo, la red del internet los atrae al mal, usando propaganda subliminal, redes y publicidad, y los ata en las tinieblas espirituales. ¿A que parece una descripción de nuestro mundo? Fue escrito hace un montón de años. Aquí estamos otra vez. El internet es el ojo que todo lo ve, de Sauron, del demonio. Así espía Amazon a sus usuarios y así nos espían las redes sociales. Y como dice la Biblia, y que nadie pueda comprar ni vender sino el que tenga la marca, el nombre de la bestia o el número de su nombre. Ahí vemos una marca de Satanás. Mira bien la imagen. ¿Ves algo extraño? Vamos a estar un minuto. Obsérvala con atención. Hay algo que no cuadra, fuera de contexto. A la derecha del hombre, el que tiene las gafas negras, hay un cuerno. Están poniendo los cuernos una mano negra. Y detrás del hombre y la mujer está la agenda gay. Ciegos, la familia europea, un solo hijo, invierno demográfico, programación transhumanista para que las personas se vuelvan zombies, esclavos de la realidad artificial. Cualquier parecido con la realidad es mera coincidencia. En estas 2 imágenes vemos la agenda transhumanista. En la izquierda, la preparación del ser humano para aceptar al robot y a las personas híbridas. El control de la inteligencia artificial. Es una programación que lleva décadas preparando a la gente. A la derecha ponen al mono, que representa al hombre. Darwin, el tonto, el que viene del mono. Porque eso es principalmente lo que significa la teoría de Darwin, que todavía no ha podido ser demostrada. Si os dais cuenta en la película, el robot es muy educado, sabe muchos idiomas, es un máquina, que le dirían en España, es un máquina. Y el otro, el chiquitito, ese también es muy inteligente y salva al mundo. El hombre es un machista, agenda feminista, esto viene de lejos. El otro es un mono y el hombre es súper mal educado, etcétera. Las cosas no son casualidades en las agendas de las
política, porque la política se hace a largo plazo. Y eso lo demuestra la foto que os he enseñado del muy interesante, donde se ve claramente cómo ellos ya están subliminalmente preparando a la gente para muchas cosas. ¿Por qué? Porque te están poniendo el mensaje satanista, digamos, que es el de los cuernos, te están poniendo el de la agenda gay y te están poniendo la inteligencia artificial y la familia poco numerosa y destruida, porque imagínate, ¿qué van a hablar esos tres? Ya están ciegos, esa es la ceguera de la realidad, eso es la atracción al mal, la destrucción es mental. Aquí vemos cómo el transhumanismo, esta revista la vino promoviendo desde hace mucho tiempo, la nueva ciencia de la concepción, robots que cambiarán la vida hacia el hombre patentado y cómo se cultivan superniños. Fijaos, arriba el niño como si ya fuera el gobierno mundial fuera Dios. La segunda, el robot ya dándole el biberón, ya han quitado a la familia, ¿os dais cuenta? Ya no hay familia, ya no hay padre ni madre, ya ellos con sus robots los crían. Eso es lo que les gustaría, Dios quiera que la humanidad nos lo permita. Aquí en la tercera, ya hacia el hombre patentado, arriba se ve como una cara de robot encima del hombre patentado, vas a ver los dos ojos si miras atentamente. ¿Y qué pasa? Te lo ponen como si fuera en libertad, como la obra de Da Vinci, el hombre con las manos abiertas, la libertad. A la derecha, cómo cultivar superniños. Esto es para que la gente acepte esa aberración. Hasta hace poco teníamos la protección de la Iglesia. Pero cuando ya la Iglesia cayó, ahora la Iglesia casi se está convirtiendo en una iglesia científica, pues ahora ya no tenemos protección. Durante muchos siglos la Iglesia prohibió estas aberraciones con razón, por mandato divino, hasta que ya últimamente, pues debido a que la gente también le dio mucho la espalda a la Iglesia intentó adaptarse al mundo y ya se han convertido en uno más de este juego. Y dirá, sí hombre, este está loco, pero ahora fijaos, en el donde pone hacia el hombre patentado, en los códigos de barra, la marca sin la cual nadie puede comprar ni vender, fijaos los números 6. 666 es el número de la bestia. Sobre el anticristo, que es el que pone la marca, Tesalonicenses 2.9 dice: la venida del inicuo será de conformidad con el funcionamiento de Satanás. Él usará todo tipo de pantallas de poder a través de señales y maravillas que sirven a la mentira y todas las formas en que la maldad engaña a los que se pierden. Pero lo de las pantallas de poder a través de señales y maravillas que sirven a las mentiras, yo las he estado buscando y no las he encontrado. La verdad. No sé si tú tendrás idea. Pantallas de poder que sirven a la mentira de la inteligencia artificial. Estas personas fueron desde otro país, porque eran extranjeros, para ver en el Museo de Antropología las gafas. Pues para eso no vayas, quédate en tu casa, no hagas 1000 kilómetros, tienes las piedras más increíbles labradas hace 2000 años y te pones a ver eso. Es absurdo a dónde llega la gente, los científicos. Pero bueno, hay que entender que estas personas también son víctimas, ¿no? Debo tener compasión de ellos, porque daos cuenta, lo llevan programando ya décadas, como veis de nuevo en esta imagen. Y bueno, la niña Greta promociona a la ONU. Es curioso y difícil de comprender cómo fue capaz de romper todos los cordones de seguridad de la ONU y conseguir sentarse en el micrófono para decirle a los políticos lo que no querían escuchar. Claro que la niña en realidad está siendo usada como un instrumento por la bestia para dividir el mundo. La niña sueca que inspira huelgas por el clima en todo el mundo. De una protesta solitaria a manifestaciones masivas. Y aquí es donde viene ya la primera gran contradicción, y aquí es donde se mezclan las iglesias. Vais a ver, en esta fotografía ya se mezclan las iglesias. La iglesia científica, la iglesia que dentro de ella incluye la climática, la futbolística y la política, con la iglesia de Cristo, la iglesia de Dios. Ya aquí se están fusionando. Aquí, oficialmente, la niña Greta pareciera que está tomando el liderazgo y empieza a convertirse ella en la más importante.
hay una profecía que habla de que el anticristo aparecerá y controlará a la Iglesia. En esta fotografía está difícil la decisión. Aquí veis, el Papa Francisco y Gutiérrez abogan por la lucha contra el cambio climático. Bueno, aquí ya, como veis, la Iglesia climática ya se está estableciendo. La está estableciendo la ONU. ¿Por qué el Vaticano se doblega a esta agenda de la ONU? Sería muy difícil de comprender para mí. Me considero católico porque fui bautizado y no comprendo lo que está sucediendo con este Papa, que está centrándose más en el mundo y en la política que en Dios y en Cristo. La Agenda 2030 es el proyecto del gobierno mundial. Es muy divertido porque el Internet está lleno de conspiraciones que en realidad no son conspiraciones. Que si los Illuminati, que si los reptilianos, que si los de Andrómeda, que si los de Pleiades, que si el comandante Astartar, el comandante Stirtir, que no me sé bien los nombres, pero en realidad la conspiración no es conspiración, ni está oculta, ni es una agenda oculta. Está publicada en la página de las Naciones Unidas, se llama Agenda 2030. Es una buena distracción el Internet por eso, porque mientras pelean sobre si la Tierra es plana o no, o por si son los reptilianos o los Anunnaki, o por si son los alien tortuga o los alien búho, y todas esas peleas que tienen entre ellos, nadie se lee la Agenda 2030, que es donde de verdad pone todo lo que piensan hacer. La ONU lanza los objetivos mundiales, un plan para un mundo unido bajo la dictadura política. Aquí habla de dos bestias y dice: y el dragón se detuvo a la orilla del mar, y entonces vi que del mar subía una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. En cada cuerno llevaba una diadema y en cada cabeza tenía un nombre blasfemo. También se dice que se le permitió combatir contra los santos y vencerlos a las bestias, y se le dio autoridad sobre toda raza, pueblo, lengua y nación. Yo creo que esa podría ser la ONU. Después vi subir de la tierra otra bestia, tenía 2 cuernos como de cordero, pero hablaba como dragón. ¿Podría ser la Unión Europea? Aquí dice que también la bestia hacía grandes prodigios al grado de que a la vista de todo hacía que cayera fuego del cielo a la tierra. Aquí vemos algún tipo de tecnología, pero el primer párrafo, el de la bestia de 7 cabezas y 10 cuernos, yo lo comparo con el G7 y el G10, fíjense. G7, y fijaos el mapa de la ONU. De nuevo la diana en el mundo y los 7 países y el G7. El G, pues probablemente sea del símbolo de la masonería. ¿Y el G10? Satanás, el diablo, el demonio, es el padre de la mentira, según la Biblia. En la película de la Matrix vemos claramente la figura de Satanás, que es quien traiciona a Neo, que se llama Cifer. En realidad es Lucifer. Y Lucifer es el anticristo, también es un demonio. Pues una de las compañías que apoya a las Naciones Unidas se llama Lucis Publishing Company. Pero cuando entramos a buscar más información, vemos que hasta 1920 esta compañía se llamaba Lucifer Publishing Company. ¿Qué quiere decir esto? Que la compañía de Lucifer, la editorial Lucifer, apoya a la ONU. Decía Goebbels, el propagandista de Hitler, que una mentira mientras más grande, más se la va a creer la gente. Por eso dice miente, 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 que mientras más grande sea la mentira, más gente se la creerá. Entonces por eso esta Lucifer Publishing Company, la compañía de Lucifer que trabaja con la ONU, el World Goodwill, que es como una comunidad de muchas asociaciones que están en la ONU, como la buena voluntad para el mundo. Y así funciona el diablo, así funciona Satanás, Lucifer. Aquí podéis ver cómo estas personas están vendiendo a Sofía, es una robot, aquí la tenéis, y ahí veis All for Good. Le hacen ver a la gente que es bueno,
cuando la agenda transhumanista es un ataque directo y frontal a la humanidad. Pero así funcionan estas organizaciones. Puede que la ONU sea una de las bestias del apocalipsis, porque ellos pues sirven a la mentira, te dicen all for good. ¿Qué va a ser bueno? ¿Que ahora quieren sustituir a miles de personas por robots? ¿O va a ser bueno cuando usen los drones en la guerra? ¿O cuando usen los robots para matar a gente? Parece increíble que la humanidad se haya dejado engañar hasta este nivel. No podemos saber si es irreversible. Sí podemos saber lo que dice la Biblia sobre el Apocalipsis. Al final ya del Apocalipsis se habla de una guerra total, ¿no? Y dice, y entonces vi a la bestia, a los reyes de la tierra y a sus ejércitos reunidos para hacer guerra contra el que iba montado en el caballo y contra su ejército. La guerra final la antecede la llegada de Satanás. Y fijaos una cosa curiosa. Eso está en El Señor de los Anillos. Os recomiendo de nuevo mis 3 vídeos sobre El Señor de los Anillos y el Apocalipsis. Pero fijaos cómo en el Nuevo Testamento Cristo describe a Satanás como un rayo. Y él les dijo, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Mirad, os he dado autoridad para hollar sobre serpientes y escorpiones, y sobre todo el poder del enemigo, y no os hará daño. Bueno, hay misterio grande siempre, y el misterio más grande fue que el día que el Papa Benedicto renuncia y entra Francisco, cae un rayo. No digo más. Nos estamos acercando ya al apocalipsis climático. Se acabó la era de los filetes con papas. Se acabaron los jamones, el queso. No sabemos si viene la era del apocalipsis climático de la iglesia de los últimos días de Santa Greta, pero lo que sí sabemos es que los católicos ahora el Papa quiere incluirle el pecado climático, el pecado ecológico. La iglesia católica, según las profecías, al final de los tiempos será vaciada y habrá apostasía. Y creo que con iniciativas como esta sucederá bastante rápido. No soy yo el que habla. Hay muchos cardenales y personalidades importantes de la Iglesia, autoridades, que ya están hablando. Por ejemplo, el cardenal Burke, que dice la conversión ecológica es una forma de presión para el culto de la Pachamama, pero lo más importante es lo segundo que dice. Esa conversión ecológica sobre la que tanto insiste el Papa y repiten los obispos, dice el cardenal Raymond Burke en declaraciones a The Wanderer, son una especie de preparación para aceptar cultos paganos y un gobierno mundial. Señores, aquí está la clave. El gobierno mundial del anticristo que anuncia el Apocalipsis. ¿Quién va a ser el que liderará el gobierno mundial del apocalipsis del anticristo? ¿El Papa? ¿El presidente de la ONU? ¿La niña Greta? Eso no lo sabemos. La cabeza de la iglesia climática de los últimos días todavía está por decidir. Vamos a recordar que diablo viene del griego diabolos, que significa el que divide. ¿Y qué dice Francisco de la división de la iglesia, el cisma? No tengo miedo a un cisma. El Papa desafía a todos los que lo critican en la Iglesia. De hecho, el cisma ya se dio. Ya está dividida la Iglesia. En este caso, pareciera que el demonio o el diablo se salió con la suya. Una autoridad de la Iglesia, también Schneider, alemán. El Vaticano está traicionando a Cristo como único Salvador. Info Vaticana. Y entonces, ¿qué dice la Biblia que sucederá en el Apocalipsis? Que Satanás, la serpiente antigua, el dragón, tomará el poder del mundo hasta el regreso de Cristo. ¿Y cuál es el poder hegemónico actual que controla a la ONU y controla prácticamente a todo? Pareciera que ya hasta el Vaticano. El dragón. China. El dragón rojo. La serpiente antigua. ¿Se prepara la batalla final? No te habrás deprimido ni te habrás sentido triste, ¿no? Porque
si eres ateo, pues esto es una tontería lo que he dicho, y si eres religioso, pues tienes que estar tranquilo porque Cristo solo viene como juez a juzgar. La última vez Cristo vino como sacrificio para dar la vida por los demás, pero anunció que volvería como juez. Así que si te has portado bien, pues te salvará, así que no tienes nada que preocuparte. Y si eres ateo, pues menos, no pasa nada, no va a suceder nada. Apocalipsis significa revelación, y una revelación es lo que anuncia este versículo, pues no hay nada oculto que no haya de ser manifiesto, ni secreto que no haya de ser conocido y salga a la luz. Una revelación es eso. Lo que estaba oculto saldrá a la luz. Entonces, tarde o temprano, pronto veremos el desenlace. Lo irónico del Apocalipsis es que Dios no avisa, Cristo nunca cuenta cuándo vendrá, así que no se puede saber cuándo, pero del día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Así que velad, dice la Biblia. La Biblia anuncia la derrota de la bestia, del dragón, de Satanás, con este versículo que dice: si un reino está dividido contra sí mismo, tal reino no puede permanecer. Si una casa está dividida contra sí misma, tal casa no puede permanecer. Y si Satanás se levanta contra sí mismo y se divide, no puede permanecer, sino que ha llegado a su fin. Él creó lo que estamos viendo en la ONU y en todas esas organizaciones que parecían omnipotentes y están desquebrajándose. La misma Unión Europea se está desquebrajando. ¿Se cumplirá esta profecía? El mal siempre acaba dividiéndose y destruyéndose a sí mismo, según Cristo. Y el anuncio es que cuando Él venga, la bestia será apresada y con ella el falso profeta que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre. ¿Será el presidente de la Iglesia Climática de los últimos días? ¿Quién será? Porque probablemente ese será el anticristo. Un cielo nuevo y una nueva tierra. Ya, después de que se limpie todo y se arregle todo, no sabemos si nos tocará porque no nos hemos portado tan bien. ¿A que no? Vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo, de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido, y oí una gran voz del cielo que decía: He aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Dios quiera que me porte bien y me toque ver eso. Pero vamos a terminar con una frase de Cristo que sirve para todos, para creyentes de la religión científica, para creyentes de la religión futbolística, para creyentes de la religión de los políticos, los falsos profetas, y para los creyentes de cualquier otra religión, incluyendo la católica. Y es una frase de Cristo muy sencilla: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Y termino con una reflexión: no podemos dejar todo en manos de los políticos. Se trata de usar la inteligencia, la sabiduría y la buena vibra para intentar mejorar, llegar a acuerdos, hacer concordia. Y, sobre todo, tenemos que buscar la verdad. El conocimiento nos salvará. La verdad no solo está en los libros, la prensa, la televisión, no. Ahí es donde menos verdad encontrarás. La verdad está en tu realidad, en los que te rodean, en las personas que te rodean. Todos, desde el más pobre hasta el alcalde, son seres humanos. La verdad está en la humanidad. Y la verdad está en la naturaleza. Y la verdad está en el cielo, en el verdadero cielo, y la verdad está en Dios. Y entonces, una vez que todos pudiéramos lograr encontrar la verdad, lograríamos ser libres. Espero que te haya gustado. Te pido apoyo porque no podemos permitir que la Iglesia Climática de los últimos días de Santa Greta nos quite los filetes con papas, porque si nos quitan los filetes con papas, estamos perdidos.